Y bien, amigos de Imagen, nos da muchísimo gusto estar aquí en el Centro de Tratamiento Oncológico de Hospitales Almater. Le damos la bienvenida al doctor Eleazar Ignacio Álvarez. Él es el médico nuclear y jefe de este Departamento de Medicina Nuclear, repito, de este Centro de Diagnóstico y Tratamiento Oncológico Almater. Antes que nada, doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias, es un gusto estar otra vez contigo. Gracias. Bueno, pues el tema es la importancia de la medicina nuclear en la lucha contra el cáncer de tiroide. Sin duda, un aspecto crucial para México y los baja californianos, y le vamos a pedir al doctor que comencemos por compartirle a nuestra audiencia qué es exactamente el cáncer de tiroide, doctor, y qué tipos de tipos de cáncer de tiroide existen. Así es, efectivamente. Mira, el cáncer de tiroides es una patología que frecuentemente afecta a la población femenina. En México hay casos de cada 100,000 habitantes, 6 pacientes femeninas van a tener cáncer de tiroides, y 2 o 1 de cada 100,000 habitantes van a ser afectados los hombres en este caso. Y el cáncer de tiroides se divide en cáncer diferenciado y desdiferenciado de tiroides. De estos, el 95% de estos van a ser cáncer papilar de tiroides, cáncer diferenciado de tiroides. Ok. En el caso de México y Baja California, ¿cómo se está comportando la población y en esta enfermedad? No se tiene una estadística actualizada en este momento de la población que afecta por año a la población mexicana. Y en Baja California también no se tiene una estadística exacta. Los factores, doctor, siempre hablamos de los factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta. ¿Cuáles destacarías? Pues uno de los factores más importantes es todas las pacientes femeninas que tengan en su familia antecedentes de cáncer de tiroides. Hay que estarse vigilando ese órgano tan importante para nuestro organismo. Síntomas que quieras decirle a nuestra audiencia que revelan que hay algo que hay que revisar, porque a veces como que nos damos cuenta porque nos fuimos a hacer otro estudio y detectaron exactamente. Uno de estos diagnósticos de cáncer de tiroides regularmente se dan precisamente porque se va a hacer un estudio de una tomografía, un ultrasonido por otras situaciones. Ajá. Y en esos estudios se detecta alguna anormalidad anatómica en la glándula. Y los síntomas, realmente no es una enfermedad que muestre muchos síntomas, pero dentro de los que se mencionan es problemas para deglutir alimentos sólidos, algunos problemas para respirar, cambios en el tono de la voz, esa tos que no se nos quita, y también otro de los hallazgos muy importantes es una bolita, esa bolita que siempre cuando nos detectamos o cuando nos palpamos por alguna situación en el cuello, pues nos palpamos una bolita durita ahí en el cuello, entonces eso es un signo de alerta para ir con nuestro médico. Ahora, doctor, el diagnóstico, ¿qué papel juega el ultrasonido, la biopsia o los estudios de medicina nuclear? Pues el método ideal para diagnosticar una vez que nosotros nos palpamos esa bolita o esa tumoración en la glándula tiroides, pues va a ser el ultrasonido. ¿Quién nos va a confirmar que eso es benigno o maligno? Dependiendo de las características sonográficas de esa lesión, pues va a ir a una biopsia guiada por aguja fina, por un ultrasonido, y que nos va a confirmar si es un cáncer de tiroides. Así es. Y en el caso de la medicina nuclear, pues es una herramienta diagnóstica complementaria, pero medicina nuclear se utiliza más para casos de hipertiroidismo, hipotiroidismo. Juega un papel relevante en el cáncer de tiroides, pero posterior a que esta es tratada quirúrgicamente. Así es. Ahorita estamos hablando del cáncer de tiroide, pero me gustaría que le describieras a nuestra audiencia también en qué otros tratamientos la medicina nuclear está coadyuvando en tratamientos, en diagnósticos de otro tipo de cáncer también. Pues en la actualidad estamos coadyuvando en pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata. Nosotros tenemos aquí en el centro oncológico, estamos tratando a un paciente con cáncer de próstata que viene de Estados Unidos y que afortunadamente en un par de meses ha bajado el antígeno de tener un antígeno con nosotros que llegó inicialmente de 1100, ahorita está el nivel en 54, con un tratamiento que es a base de un radiofármaco que se llama lutecio 177 PSMA. Ok. Ahora, en el tratamiento, el yodo radioactivo suele generar dudas y es seguro que para los pacientes y la familia haya esa inquietud.
Me gustaría que le hablaras un poco desde cuándo lo estamos usando en México y qué implicaría un tratamiento así. Sí, a nivel mundial, desde 1941 se utilizó la primera dosis de yodo para un paciente que tenía un diagnóstico de hipertiroidismo y en 1946 ya se empezaba a aplicar en pacientes con cáncer papilar de tiroides. Y aquí en México, la primera dosis que se registró para un paciente con hipertiroidismo es en 1951. O sea, tenemos muchos años Tenemos ya. muchos años utilizando. Es un tratamiento que no ha podido ser desplazado por otro tipo de tratamientos, pero siempre es posterior a un acto quirúrgico. Ahora, en los casos de tratamiento de yodo radioactivo, los resultados que se logran es el 90, el 95, ¿qué porcentaje traemos? Se tiene un promedio un porcentaje de éxito en el 65-70% de los casos. Ajá. Eso también depende del estadio en el que encontremos la enfermedad. ¿En qué etapa la detectamos? Así es. Entonces, volvemos a lo que hemos comentado siempre. La etapa temprana es lo que también garantiza la sobrevivencia de cualquier enfermedad. Así es. Así como se hacen screening para cáncer de mama, para cáncer de próstata, pues también se debe de hacer screening para cáncer de tiroides. ¿Se puede prevenir el cáncer de tiroides, doctor? Pues no es que, no, siempre hay herramientas que nos van a permitir diagnosticarlo de manera oportuna, pero prevenir, se manejaba en algunos casos en poblaciones con déficit de yodo en su alimentación, que eso también es uno de los factores de riesgo, pero regularmente pues aquí en México pues ya hay muchos alimentos que están suplementados con yodo y que eso evita... Ayudaría. Ayuda. Ahora, para los enfermos que han recibido tratamiento y que se les ha diagnosticado, no sé, me gustaría que le mandaras un mensaje a toda la población sobre la importancia del diagnóstico, el que confíen en estos tratamientos. ¿Qué mensaje le darías? Pues en este caso, hablando específicamente del yodo 131, pues es un fármaco, es un radiofármaco que se utiliza precisamente para tratar a estos pacientes que han sido tratados quirúrgicamente previamente y que realmente no implica ningún riesgo para su núcleo familiar, ¿no? Así es. Ahora me gustaría que te refirieras a la comunidad médica. Como sabemos, nos encontramos aquí, amigos, en el Centro de Tratamiento y Diagnóstico Oncológico de Hospitales Almater. Ustedes han hecho reuniones con la comunidad médica de Mexicali, con la comunidad que nos ha visitado ya en 2 congresos nacionales que han tenido lugar aquí en Mexicali. Me gustaría que comenzáramos un mensaje para ellos, sobre todo de los equipos con los que se cuenta y sobre todo mencionar algunos datos que la Organización Mundial de la Salud tiene sobre la tendencia a incrementar, ¿no? Las enfermedades de cáncer y cómo al diagnosticarlos con estos y tratarlos con estos equipos cada vez es mayor la sobrevivencia, doctor. Específicamente a la población médica, pues se le tiene que hacer referencia que en el Centro Oncológico Almater tenemos, en el estado es el único centro que está autorizado para dar este tipo de tratamientos en dosis altas. Cuando hablamos de un paciente con hipertiroidismo, pues hablamos de dosis pequeñas de yodo, pero cuando hablamos de un paciente que fue operado por un cáncer papilar de tiroides, pues se tienen que utilizar dosis mayores de yodo y aquí en el estado es el único centro que tiene esa autorización vigente por una comisión que a nosotros nos regula. Así es. Sé que hay guías internacionales como la American Thyroid Association que estratifica el riesgo de la toma de decisiones para este tipo de tratamientos. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia sobre este punto de la medicina nuclear? Pues que en la actualidad se sigue aplicando el yodo, o sea, no es un medicamento que implique un riesgo para la salud de nuestros pacientes. Regularmente sí, como todos los fármacos se pueden presentar efectos secundarios, pero esos efectos secundarios se pueden tratar premedicándolos antes de recibir el tratamiento. Ok, considerando los avances en las imágenes híbridas, tenemos aquí el PET. Me gustaría que hablaras de los equipos con los que se cuenta para el diagnóstico y la búsqueda de metástasis en enfermedades persistentes o recurrentes, como puede ser en el caso del cáncer de tiroides. Específicamente, si hablamos del cáncer de tiroides, pues a nuestras espaldas tenemos un equipo que es el SPECT-CT, que este equipo lo utilizamos posterior a dar el tratamiento de yodo. Unos días posteriores a dar ese tratamiento, nosotros le realizamos una imagen al paciente de todo el cuerpo para ver los sitios donde se concentró ese fármaco y darle un mapa generalizado o cambiar la estadificación de ese cáncer si es que no se sospechaba de alguna
de alguna lesión que no estuviera nada más confinada a lo que es la región del cuello. Así es. ¿Y cómo ha evolucionado, doctor, ahora que se reúnen en estos congresos, se comparten obviamente lo que en cada una de las regiones del país y de otros centros están empleándose en México? Me gustaría que hablaras un poco de esta evolución que han tenido con los equipos y los tratamientos. ¿Qué destacarías? Yo destacaría que hemos tenido una buena respuesta por parte del gremio médico en canalizar a los pacientes, en tener esa confianza de que aquí en el sistema de salud Almater los estamos tratando como se debe a nuestros pacientes, con humanidad, con ese calor o con esa confianza que requieren los pacientes para tratarse aquí en el centro oncológico. Así es. Sé que hay mucha innovación, pero para la perspectiva futura, ¿cómo se está incorporando la medicina personalizada y la biología molecular a la toma de decisiones terapéuticas, doctor? Pues ahí es un conjunto de personajes médicos que entran. Aquí se están haciendo grupos multidisciplinarios en donde se evalúa el caso del paciente y se determina si es un paciente candidato a ser tratado por un acto quirúrgico, si es un paciente que amerita una quimioterapia, una radioterapia, que si necesita ser evaluado por estudios como estos de medicina nuclear o el PET-CT, y en conjunto se llega a una decisión final para ofrecerle una medicina personalizada a cada uno de nuestros pacientes. Oye, ¿y los avances en el uso del diagnóstico para cáncer de tiroide, tomando en cuenta las experiencias de otros tumores como el NETs o próstata, qué mencionarías? Realmente, como te lo mencionaba al inicio de la entrevista, no ha habido muchos cambios en cuanto al tratamiento de cáncer papilar de tiroides. El tratamiento posterior al acto quirúrgico, vuelvo a repetirlo, es mandar a estos pacientes para que reciban dosis de yodo radioactivo con la finalidad de tratar de erradicar los restos de tejido tiroideo que queden posterior al acto quirúrgico. Así es, y para finalizar, doctor, ¿qué mensaje le darías a la comunidad médica sobre la importancia de integrar la medicina nuclear desde el inicio en el manejo multidisciplinario que acabas de mencionar, sobre todo en el cáncer de tiroides? Pues que en este caso los estudios de medicina nuclear nos permiten al médico hacer una buena estadificación de su paciente. Hay algunos casos en donde sí está indicado los estudios como tal, el PET o la gammagrafía antes de iniciar algún plan de tratamiento, y específicamente en el cáncer de tiroides pues participamos de manera activa con los cirujanos oncólogos y con los endocrinólogos. Bueno, ¿algún mensaje final? Las redes sociales, ¿cómo contactan aquí al Centro de Diagnóstico y Tratamiento Oncológico Almater? Pues aquí tenemos la página de Facebook del Centro Oncológico, Instagram, que también es Oncología Almater, y en mis redes sociales me encuentran como Eleazar Ignacio Álvarez. Es muy importante que todos nuestros pacientes, vuelvo a hacer la referencia, que todos aquellas pacientes femeninas que tengan antecedentes en su familia de cáncer de tiroides, que se hagan un screening anual para descartar alguna anomalía que puede ser prevenible a etapas tempranas. Así es. Bueno, pues aquí está la página de Facebook del Centro Oncológico. La vamos a compartir, al igual que esta entrevista, doctor. Como siempre, muchísimas gracias por abrir las puertas y estar aquí con ustedes. Gracias. Es un placer, como siempre, hablar de la medicina nuclear y cómo se está implementando los nuevos tratamientos en este mes que hemos hecho énfasis en el cáncer de tiroide. Hasta aquí dejo mi reporte. Continuamos.